Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias. Me voy a permitir leer unos pasajes de la exposición de motivos de Ávila Camacho con motivo de la suspensión de garantías en 1942, un poco para que podamos ubicar cómo estaba pensado originalmente semejante medida. Insisto, la suspensión de garantías de 42 es el único caso que tenemos en todo el siglo XX y hasta lo que llevamos del XXI, que se haya invocado por parte del Ejecutivo y se haya aprobado por las cámaras. Como dije anteriormente, hubo 2 intentos de invocar el 29 constitucional, con Carranza en 17, que fracasó, y con Álvaro Obregón como presidente en diciembre de 1923, que también fracasó. Aquí sí se salió con la suya Ávila Camacho. Y decía el presidente Ávila Camacho: otras legislaciones no consignan en sus leyes fundamentales la facultad de establecer medidas de excepción para el caso en que se presente un estado de necesidad. Sigue Ávila Camacho: ello no ha sido óbice para que se implanten aquellas, cuando así lo ha reclamado la seguridad colectiva, sin perjuicio de que los órganos parlamentarios ratifiquen después la gestión del Ejecutivo y declaren exentos de responsabilidad a los funcionarios que hubieran ejecutado tales actos. Por ello se ha considerado en los países que han adoptado ese sistema que el estado de necesidad, lo entrecomilla Ávila Camacho, más que una doctrina jurídica, es una doctrina política. Y luego agrega Ávila Camacho: nada semejante existe entre nosotros. Con el artículo 29 constitucional, cabe aseverar que el estado de necesidad ha alcanzado la categoría de una verdadera doctrina, como resultado de la previsión del legislador constituyente, y tal vez inspirado en la gravedad de algunos precedentes de nuestra historia, y se refiere a la intervención francesa, sin duda, o por lo inopinado que es el empleo de la violencia, quiso poner este recurso supremo en manos del poder al servicio del bien público, y por ello se le hace formar parte, aunque sea excepcionalmente, de nuestro orden jurídico. Con esto quiere decir que la suspensión de garantías es parte del orden constitucional. Y finaliza Ávila Camacho: la suspensión de garantías individuales cuya aprobación propongo en modo alguno significa la desaparición del orden constitucional, ni aún la inobservancia del orden jurídico. Hasta aquí Ávila Camacho. Ahora, si me permiten, les voy a leer unos breves pasajes del 145, después de la reforma alemanista de 1950, de diciembre de 1950, para que vean cómo está redactado en términos muy laxos y por lo tanto muy peligroso para la actividad de la política de cualquier disidente. Dice: se aplicará prisión de 2 a 12 años, antes era de 2 a 6 años, y multa de 1,000 a 10,000 pesos al extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano. Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas
o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. Se aplicarán las mismas normas al extranjero nacional mexicano que por cualquier medio induzca o incite a uno o a más individuos a que realicen actos de sabotaje o que tiendan a quebrantar, y esto es crucial, la economía general o a paralizar ilícitamente servicios públicos o industriales básicos o a subvertir la vida institucional del país o realicen actos de provocación con fines de perturbación del orden, la paz pública, y etcétera, ¿no? Hasta aquí el 145 en la redacción alemanista de diciembre de 1905. Como ven, en realidad no está tipificado un delito, sino las conductas que tiendan a. Y eso va a ser uno de los puntos más importantes de la crítica del 70. De hecho, se criticó durante toda la existencia del Revolución Social, se criticó fuertemente lo que los técnicos jurídicos, lo que los abogados llaman la no tipificación de un delito, sino su generalidad, su enunciación laxa, la posibilidad de adecuar una situación dada a ese delito con relativa facilidad en menoscabo de los derechos del acusado. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, si la suspensión de garantías es tan onerosa, que nada más se ha invocado 3 veces en la historia de la Constitución del 17, y si el delito de disolución social desapareció de la legislación mexicana en 1970, eso querría decir entonces que el Estado mexicano estaba desarmado para enfrentar la disidencia del tipo de lo que estamos investigando ahora, es decir, de las guerrillas mexicanas del periodo. Yo diría que no. La reforma del 70 que deroga el artículo 145, al mismo tiempo tipifica una serie de delitos más, ya con una redacción más técnica efectivamente, de tal manera que el registro de los delitos aumenta y se hace más universal, digamos. Entonces, la abrogación, la derogación del artículo 45 en realidad no se hace en frío, viene acompañado por una extensión de los delitos que se pueden considerar políticos, y así lo dice el Código Penal de 1970. Son delitos contra la seguridad interior del Estado mexicano. Entonces, está bien armado en ese sentido. Pero hay un segundo fenómeno que no solamente es mexicano al parecer, y que ha sido objeto de una importante discusión académica, que viene muy al caso para la problemática que estamos revisando. Digamos, esta problemática la puso vigente nuevamente un pensador italiano, a mi juicio muy importante, Giorgio Agamben, que retoma una figura del derecho romano, el homo sacer, para explicar las legislaciones antiterroristas, digamos, a partir de los ataques a las Torres Gemelas en 2001. ¿Qué es el homo sacer? Se pregunta Agamben. Es una figura jurídica en el derecho romano, es decir, el derecho de la Roma republicana imperial, que autoriza, que habilita, que permite el asesinato de una persona que reúne ciertas características sin que el acto, sin que el homicidio, sin que la acción sea punible. Se permite el asesinato, la desaparición física de una persona
que está fuera de toda la lógica del derecho vigente, pero que es estorbosa para el funcionamiento de la sociedad. No es tanto el objeto lo que nos debe llamar la atención, sino que el homo sacer está integrado a las prácticas, al propio derecho romano. Hay unas determinadas condiciones donde asesinar a una persona está permitido y el asesino no será castigado, no es punible. Esto es para tranquilidad del imperio. Agamben no está pensando en el caso mexicano, está pensando sobre todo en la legislación antiterrorista que surge en Estados Unidos después del septiembre de 2001. Donde, por ejemplo, las prisiones en Guantánamo, los prisioneros en Guantánamo, más bien, están procesados, y es un decir, al margen de cualquier legislación ordinaria estadounidense. Incluso uno de los decretos del Acta Patriótica famosa de Bush hijo dice que esos son juzgados no por tribunales militares, sino por comisiones militares. Ni siquiera los jueces tienen negocio en el juicio de los acusados de terrorismo, sino son comisiones que más bien recuerdan un derecho administrativo. Lo que Agamben afirma una y otra vez en un libro que se llama precisamente Homo Sacer es que el derecho occidental, en un momento dado, muy puntualmente con motivo de los ataques a las Torres Gemelas, optó por revivir esa figura que implica que entonces un acusado no entra dentro del circuito judicial ordinario. Toda proporción guardada y todo lo desagradable que puede ser esta analogía, yo diría que la guerra sucia en México se caracteriza por que el guerrillero, el disidente armado, es un homo sacer. Hay una autorización implícita para asesinarlo. Por el bien, digamos, de un bien más grande. La estabilidad, Lo que sostiene Agamben es que en la historia moderna del derecho, en el siglo XIX y en el siglo XX, el homo sacer es una figura que constantemente regresa. No es que esté siempre vigente, sino de una u otra manera regresa y es utilizada por ciertos regímenes políticos. El campo de concentración para judíos, comunistas, socialistas, gitanos, homosexuales, etc. en la Alemania nazi, es una versión masiva y horripilante del homo sacer, porque ninguno de los que están o la más gran parte de los que están en esos campos de concentración, por ejemplo los judíos o los gitanos o los homosexuales, en realidad están acusados de nada. No están en un campo de concentración por ser delincuentes. Estar en un campo de concentración porque el homo sacer está operando en el sentido de que se autoriza su exterminio al margen del aparato judicial, como una práctica administrativa del Estado, porque esos son los campos de concentración, son una disposición del Estado Nacional, una disposición administrativa del Estado Nacional Socialista. A nadie juzgaron por ser judío. Ese es el homo sacer. Y no es punible. ¿Qué es lo que van a argumentar los criminales de guerra en los juicios de Nuremberg? Lo que yo estaba haciendo era legal. Uno, porque me lo mandaban los superiores, y otro, porque era la práctica establecida.
Esta es una dimensión masiva, genocida del Homo sacer. Lo que sostiene Agamben es que no siempre se aplica de esa manera, pero constantemente, incluso las democracias recurren a la figura del Homo sacer, de tal manera que el indiciado, el presunto delincuente o el delincuente terrorista, guerrillero, como lo llamen, no tiene por qué entrar digamos, a todo el sistema judicial, con todos los derechos que ello implica, incluso para el acusado, sino que puede ser exterminado al margen del estado del aparato judicial. Pero sus ejecutores no serán castigados. Están autorizados por el propio Estado, que pone, digamos, en stand-by ciertos valores fundamentales de la sociedad. El problema, dice Agamben, del Homo sacer es que no requiere del estado de excepción, sino se puede hacer al margen de la legislación ordinaria, porque ni siquiera toca la legislación ordinaria. Es una tierra de nadie, es una zona de crisis, es un más allá donde está autorizado, en último caso, el homicidio, sin pasar por la acusación, por la defensa y por el juicio. Toda proporción guardada, creo, parte de la guerra sucia en México se explica así. Los que están al margen del derecho, eso eran las mazmorras, digamos, en el campo militar número 1, que son ajenas al aparato judicial mexicano. Son los sótanos en Plaza de la República, son las cárceles clandestinas en Guadalajara, o en Culiacán, o en Acapulco. Es una medida administrativa. Digamos que hasta aquí me gustaría oír sus opiniones, sus comentarios, sus críticas, y luego seguimos. No sé, doctor Cañedo. Sí, muy bien. Les pediría si pueden ustedes utilizar el chat o para hacer las preguntas o comentarios, o hacerlo de manera directa por medio de su micrófono y su cámara. Nada más pediría que fuera muy puntual y muy concreta su pregunta, su comentario, su opinión, etcétera, ¿sí? En virtud de poder tener varias preguntas en la secuencia, ¿no? Entonces, si alguien tiene por ahí algún comentario, abrimos entonces de una vez esta parte de la sesión. Sí, Mariana Terán comenta, dice, en el siglo XIX se declaró suspensión de garantías en Zacatecas y San Luis Potosí en 1870 por Juárez. ¿Sería esta la primera vez en la historia de México? Es la pregunta así concreta de Mariana. No, se declara, no me parece en diciembre de 61, ya con la Constitución del 57, no me acuerdo si en diciembre, bueno, se declaró antes, desde 60, desde la Guerra de los 3 años, pero también en 61, 62, con motivo de los tripartitas y del desembarco de los franceses en Veracruz, se decretó el estado de emergencia. Una cuestión muy importante, yo creo que la pregunta es muy oportuna, es que la suspensión de garantías, se podía decretar a lo largo de toda su historia, y se puede decretar hoy día, ajustado a ciertas realidades, acotado a ciertas realidades geográficas. No necesariamente se decreta nacionalmente, sino se puede dirigir a ciertos estados, e incluso dentro de los estados, a ciertos distritos o municipios. Es decir, hay un pensamiento geopolítico bastante sofisticado en la concepción misma de la suspensión de garantías. Tenemos también un comentario de José Ramón Cárdenas. Dice, me interesa saber en su opinión cuál es la racionalidad de grupos armados o del Estado de minimizar o exagerar la capacidad de los grupos subversivos. Como dice la lectura, que el mar fue exagerado por los medios de comunicación. Sí, ahorita vamos al mar, pero hay un debate al respecto importante.
el asunto es que los servicios de inteligencia son al mismo tiempo actores y beneficiarios de una situación extraordinaria. Entonces, no es poco común que un servicio de inteligencia exagere el peso de una amenaza en función, por ejemplo, de recibir más recursos, más atención de parte del poder, ¿no? Y evidentemente también, digamos, como en el caso del mar, hay una guerra propagandística de por medio. Y ciertamente la noticia misma de la existencia del mar, su entrenamiento en Corea del Norte, etcétera, pues eran una nota casi por definición para la prensa. Sergio Aguayo, por ejemplo, considera que de las personas que más conocen este tema, que con mucha frecuencia la Dirección Federal de Seguridad exageraba el tamaño de la guerrilla precisamente para hacerse más importante, recibir más recursos, etcétera, ¿no? Eso está en el corazón, en el ADN de cualquier servicio de inteligencia, ¿no? Hacerse indispensable a. Claro que le preguntan a Biden si ahora que le fallaron también la riegan al revés, minimizan el peligro y vemos lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Tenemos también un comentario, pregunta de Diana Castañeda. Ella pregunta, dice, además de la disolución social, ¿existen otros delitos contra el Estado? Contra la seguridad de la nación se llaman en el Código Penal. Sí, ya no existe la disolución social ahora, pero existe el terrorismo, existe la traición, existe el motín, sedición, etcétera, siguen vigentes en el Código Penal. De hecho, el Código Penal divide delitos contra la seguridad exterior de la nación y contra la seguridad interior de la nación. Y es muy importante que el actor perjudicado a partir de la reforma de 70 no es el Estado, sino la nación. Eso creo que es más interesante y digamos más... logra aprender mejor y logra evitar ciertos excesos, porque la definición de Estado en una legislación como esa sería muy peligroso para el ciudadano común, me parece, ¿no? Es decir, la nación es un término abierto y se podría argumentar mucho en defensa de un acusado, digamos. El Estado es algo mucho más dado y mucho más concreto y podría ser mucho más opresivo, digamos, una persecución o un castigo en esos términos. El proyecto original venía como peligro contra la seguridad interna o externa del Estado y se cambió por seguridad de la nación. Anderson Paul comenta, dice, ¿mediante qué herramientas se puede definir ese homo sacer en periodos históricos como el que hablamos? ¿Circulares o simplemente como acuerdos de operación que no quedan registrados? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que es un consenso entre ciertas élites que tienen capacidad de hacer una definición de esa naturaleza. No necesariamente hay un registro escrito, estoy cierto de eso. Yo creo que las órdenes y las hubo de asesinar guerrilleros capturados en México o cuándo asesinar a los capturados, en realidad no tiene estrictamente una orden escrita y toda proporción guardada y una escala extraordinariamente más compleja y ominosa. Está la gran discusión historiográfica de si hay órdenes para el Holocausto, ¿no? Es decir, si hay un papel donde dice maten a los judíos, ¿no? Hoy sabemos que sí, en la famosa conferencia se me olvidó el nombre, bueno, hay una conferencia muy famosa entre la élite nazi para tomar esas decisiones y alguien tomó notas de la reunión. Y es uno de los pocos testimonios escritos que tenemos sobre una orden así. Pero digamos, en conjunto, el aprisionamiento de judíos, gitanos, etcétera, etcétera, es una orden difusa. Es una orden verbal. A lo que sabemos. Hay un comentario de Gabriela Sánchez. Dice, en las lecturas, en la primera parte, te dice que hay que dejar de romantizar e idealizar, creo que quiere decir de manera irresponsable, a los jóvenes que estuvieron en la guerrilla, que no era tal, sino un intento de guerrilla.
percibo como que se quiere desautorizar el trabajo de ellos. ¿Ustedes qué opinan? Miren, yo no lo sé, yo creo que eso es una postura personal de cada quien, depende cómo se valoren también ese y otros valores. Y a mí metodológicamente lo que más me mueve el piso cuando estudio, veo los documentos de los guerrilleros mexicanos, pero sobre todo cuando leo algunos artículos académicos sobre la guerrilla mexicana, en realidad este segundo punto es más importante para mí, es el argumento de que no había otro camino, porque eso es completamente falso. Han salido estudios ahora donde se habla de movimientos políticos pacíficos, incluso clandestinos, pero pacíficos, principio de la década de los 70, que lograron conquistas muy importantes, por ejemplo en el campo, que estaban expuestos a la represión, al encarcelamiento y al asesinato, pero que no eran ellos mismos movimientos guerrilleros. Si quitamos la absoluta, es decir, si consideramos que no tenían otro remedio los guerrilleros mexicanos más que irse de guerrilleros, estamos perdiendo toda la riqueza de la discusión del periodo, porque a mi entender había muchas otras alternativas. Esa era una y puede ser legítima o no, ya lo sabrá cada quien, que era la única para desarmar el Estado, el autoritarismo mexicano. De eso sí tengo muchas dudas. Porque hay muchos que no se fueron a las armas y que también fueron asesinados, por ejemplo. Kevin Simón Delgado comenta, Camilo Vicente Ovalle en su libro Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México 1940-1980, señala que el aparato judicial sí formaría parte activa del aparato represivo de la llamada Guerra Sucia, al no otorgar una defensa medianamente justa a los militantes guerrilleros, solapando las desapariciones, etc. Es decir, las estrategias legales e ilegales de la represión formaron parte de la misma estructura oficial. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que independientemente de que aceptemos o no la categoría de homo sacer, yo creo que el sistema judicial mexicano tenía muchas armas, entre otras el amparo, que se le fue negado a muchos de los apresados como guerrilleros, y que los condenó a torturas, desapariciones, etcétera. Yo creo que ahí el aparato judicial mexicano fue omiso en sus responsabilidades. Y sobre todo hay una ejecutoria, no sé cómo se llama estrictamente en términos técnicos, de la Suprema Corte de Justicia, que acabó aceptando cualquier confesión como prueba. Algo que, dadas los usos y costumbres de la policía mexicana, implicaba carta blanca para la tortura. Hay una resolución de la Corte en los 70 que dice que independientemente de la manera en que se obtuvo la confesión, es válida para efectos de un juicio. Eso en el sistema judicial mexicano es exponer a las personas a lo que sabemos, pues, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, fue omiso completamente. Lo cual no quiere decir que no exista la noción de homo sacer. Lo que pasa es que en abstracto, homo sacer está al margen incluso de eso. Pero eso es otra lógica. Pudo haber el sistema judicial atenuado las consecuencias más sanguinarias, más crueles en el apresamiento de los guerrilleros, sí lo pudo haber hecho, sobre todo vía el amparo. No hemos hecho la historia desde el amparo de la guerrilla mexicana, y yo creo que esa es una de las más importantes asignaturas pendientes. Yo estoy hablando como de oídas por lo que he leído, pero todavía no veo si en algún momento algún juez amparó a alguien que haya sido perseguido o estuviera encarcelado ilegalmente. Creo que sí hay casos, pero en su conjunto el sistema judicial fue omiso en la Guerra Sucia, seguro. Tenemos otro comentario aquí de Esperanza Penagos. Dice, ¿por qué los líderes del Poli fueron acusados de disolución social? Esa es muy buena pregunta. Fueron dos de ellos nada más. Eran el presidente y cargos directivos de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Hicieron un paro en 56 en demanda de mayor presupuesto para el Politécnico, pero sobre todo en demanda de que se mantuvieran los comedores y los dormitorios para los estudiantes del Politécnico.
Hay un artículo muy bueno publicado en Studies que relata este caso. Les arman una reyerta a los dos líderes, los van y los persiguen, los capturan y los acusan de disolución social, porque ni siquiera estuvieron en la bronca callejera. Pues no los pudieron acusar de aquellos delitos que pudieran estar implicados en agarrarse catarrazos según eso, con otros estudiantes. Otras fuentes dicen que eran porros enviados por la propia policía que no intervienen a la hora de la bronca. Los acusan de disolución social y Nicandro, hijo, no me acuerdo su apellido, está 4 años en la cárcel, acusado de disolución social, y el otro muchacho creo que 3 en la cárcel. Pero era porque eran líderes de una organización de estudiantes politécnicos de tradición cardenista, que hicieron una huelga por presupuesto y porque se mantuvieran los dormitorios, algo que era absolutamente crucial para la vida politécnica a mediados de los 50. Se suprimieron finalmente los dormitorios. El director general del Politécnico era Alejo Peralta, un industrial mexicano, hijo del alemanismo, muy amigo de Ruiz Cortines, y metió mano dura y acabó, digamos, con la organización cardenista dentro del Politécnico. En el caso de Sánchez Cárdenas, que es el otro acusado de temprano, digamos, de disolución social en 52, es muy parecido el modus operandi de la policía. En la manifestación del 1 de mayo de 1952, le arman, digamos, una bronca él no era del Partido Comunista, sino del Partido Obrero Campesino de México. Le arman una bronca ahí con policías, etcétera. Matan a 2 comunistas, ¿no? Pero a Sánchez Cárdenas lo acusan de haber instigado la bronca callejera. Primero lo sentencian y luego lo absuelven en una segunda instancia, pero es juzgado por disolución social. Disolución social es una figura que es comodísima para el juez y para el Ministerio Público. Como vimos por la lectura, en realidad uno puede acomodar las fichas porque no está tipificado el delito, sino está tipificada una situación. Entonces ahí le van acomodando y dicen, bueno, pues esto es disolución social y ya había sido la reforma alemanista, entonces la pena es de 2 a 12 años. Una duda, doctor. Aquí en este caso, ¿en dónde habría lugar entonces, por ejemplo, para la ley fuga? Ese era un procedimiento más bien policíaco, ¿no? Si lo queremos ver así, es una versión local del Homo Sacer, es decir, córrele y te mato y voy a decir que te trataste de fugar y lo voy a publicar en la prensa, murió en un intento de fuga, y hay una cierta garantía de que en realidad al policía o a los policías que cometieron ese homicidio, pues nadie los va a perseguir, ¿no? Yo creo que va muy bien como un ejemplo a ras de suelo, ¿no? En el trabajo reciente de Benjamin Smith, de DOP, que acaba de salir en un par de meses, que es una historia del narcotráfico en México, es muy interesante porque se utiliza mucho la ley fuga también para la ejecución de narcotraficantes en los 50 y en los 40, 50 y 60 en México, ¿no? Como una medida policíaca. Después ya no, porque les contestaban, ¿no? Pero cuando todavía no son eso que conocemos como narcotráfico mucho más organizado y sofisticado y armado, no solamente se le utiliza mucho, lo que hace pensar que es un recurso muy amplio, no solamente para los prisioneros políticos, ¿no? Hay al respecto una anécdota muy, muy famosa de Mújica con el pronunciamiento de la huertista. Mújica, gobernador de Michoacán, no se va con los de la huertistas, pero coqueteó con ellos. Entonces lo suben a un tren y lo mandan de Morelia a la Ciudad de México.
y en una estación el jefe de la escolta recibe un telegrama de Obregón diciéndole: agradezco su mensaje donde me informa que el general Mujica murió en un intento de fuga, ¿no? Bueno, pues no murió porque no lo quiso, la escolta lo conocía y no lo aplicó. Pero es ese valor entendido, ¿no? O sea, en realidad era una orden de Obregón para matar a Mujica, ¿no? Se adelanta Obregón. Ese somos Acer. Por eso digo, no está dentro del sistema judicial. Está en el margen, está al nivel de la policía, está al nivel de los administradores, no de los jueces. Yo creo que esa es una categoría fundamental para entender la guerra sucia. En ese sentido está en un nivel local, ¿no? También, o sea, en este caso de las policías municipales, por decirlo, ¿no? Sí. Sí, porque me recuerda el caso que uno de los efectos que tiene precisamente esta ley fuga, en esos términos de no hacer, es el caso de Juan Soldado, que finalmente le aplica la ley fuga, corre, lo matan, y después resulta ser milagroso, ¿no? Entonces se vuelve casi un santo, ¿no? Y que desata todo esto en la década de 1930, ¿no? En Tijuana. Entonces tiene que ver precisamente también con esta cuestión de cómo es un acto injusto, porque después corre la creencia de que no era culpable, ¿no? Que era inocente, y ya aún así ya lo habían aplicado la ley fuga, ¿no? Sí, serían, digamos, todo el sistema de atajos para evitar llegar al sistema judicial. Que además, estrictamente, para el periodo que nos interesa, y para el MAR y para todos los grupos guerrilleros, la Dirección Federal de Seguridad, y esta es una discusión que sí fue importante en su momento, para muchos juristas era anticonstitucional, no solamente por sus métodos, sino porque funcionaba como una policía siendo una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo. No está mandatada en la Constitución, como las policías judiciales en su momento estaban mandatadas, o las policías preventivas. Y eso se discutió mucho. ¿Es válido un arresto hecho por la Dirección Federal de Seguridad si es una dependencia administrativa? ¿O ya empieza, o ya se trunca el debido proceso, como decimos ahora? Porque me arresta una policía que no está en el mapa de la Constitución. Bueno, y la guerra sucia la hizo la Dirección Federal de Seguridad. Fundamentalmente la Dirección Federal de Seguridad. Y el Ejército, por otra parte. Muy bien, no tengo más comentarios en el chat. No sé si el maestro Horacio Lozano había levantado la mano hace un momento, pero no me percaté bien. No, pero ya que me mencionas, querido Sergio, comento rápido que justamente la idea de la DFS, de la defensa, me imagino yo, pero el doctor Curi puede tener la más claro eso, era justamente el de guerra sucia, es decir, mazmorras, ¿no? Ilegales, pero muy prácticos y muy efectivos en la contención de justamente de los enemigos del Estado o de la nación, ¿no? Y también, entre paréntesis, porque me consta de un testimonio que recibí del líder de los montoneros en el exilio aquí en México, pues era la vía de contacto con el gobierno, por lo menos de los montoneros en México, era a través de la Federal de Seguridad para mantenerlos controlados. Y de ahí hay 2 o 3 anécdotas que luego les puedo contar muy, muy interesantes sobre las capacidades que tenía la Federal de Seguridad de control de esta gente, ¿no? Y además de una inteligencia realmente de alto nivel que luego declinó, ¿no? No se hace apología, simplemente es que sí era una área altamente efectiva en esto de la seguridad interior, ¿no? Sí, lo era porque además no tenía controles, ¿no? No tenía controles, entonces era muy efectiva. Sí. Porque no tenía controles, digamos, ¿no? Entonces era realmente, su capacidad operativa era impresionante, yo también estoy de acuerdo.
hasta que la propia guerra sucia la corrompe, digamos, y la pone en contacto con el narcotráfico, y ahí sí ya, digo, siempre fueron, uno no quisiera encontrárselos, pero dentro de ciertos límites mantenían esos límites, digamos. Ya en la final de los 70 y los 80 es otra cosa, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Gerardo Baltasar pregunta que cuál es el papel de los medios de comunicación en esta noción de homo sacer. Si esta noción autoriza el asesinato, es probable que la prensa haya contribuido en ese sentido. Sí, yo creo, esa es también una pregunta muy, muy fina, porque digamos, estamos acostumbrados a pensar que los grandes medios de comunicación en México están bajo la férula, estuvieron bajo la férula del gobierno, ¿no? Es más o menos la televisión, la radio, en su momento, los grandes periódicos nacionales, etc. Y esto yo creo que es discutible. Ahora, hay un texto otra vez de Benjamin Smith, que me va a dar un porcentaje de sus ventas, pero acaba de publicar en 2018 un libro sobre la prensa no famosa, digamos, la prensa de los estados, la prensa de ciertas ciudades, la prensa de ciertas publicaciones que no eran el Excelsior, no era Televisa, etc. Y lo que él encuentra, uno es que hay muchísimos periódicos locales, más que en el resto del mundo, digamos. En México la prensa local es muy numerosa en los 50 y en los 60, y dice él, quizás un poco más libre. Porque muchas veces está plegada a grupos de interés locales que están en contradicción con otro grupo de interés local. Entonces hay un juego, si no enteramente democrático, de la información, un juego un poco más libre en varios periódicos en ciudades importantes del país, ya sea en Monterrey, o en Guadalajara, o en San Luis, o en Tijuana, por ejemplo, en la frontera es muy importante esta prensa local. Y esa prensa local sí informa de los asesinatos políticos con más frecuencia de lo que creemos. Por ejemplo, yo conozco un periódico de Ciudad Juárez que así le fue, le mandaron a la policía, le mandaron a la Federal de Seguridad, a ese periódico, no me acuerdo cómo se llama, porque publica que lo que la Federal de Seguridad decía que había tomado una casa de seguridad de la Liga 23 de septiembre, en realidad la tomaron sin disparos y luego masacraron a los que estaban adentro. Y se pusieron, pero furiosos, los de la policía local y los de la Federal de Seguridad. Bueno, ese tipo de cosas en mucha de la prensa local sí se logra filtrar. Y yo creo que es una fuente muy importante. No nos podemos quedar con los grandes periódicos que tienen muchos compromisos con el gobierno, vamos a decirlo así, o con Jacobo Zabludowski 24 horas. No, hay más fuentes de información de la gente, y probablemente la gente está recurriendo a esas fuentes un poco para contrarrestar el monopolio y la homogeneidad de la información. Entonces yo recomendaría que, depende de lo que estemos investigando, estudiando, nos acostumbramos a ver ese tipo de prensa y valorarla en cuanto a sus aportaciones a ciertas noticias, pues, ¿no? Hay un comentario de Anderson Paul, comenta, tal vez la emergencia del discurso de los derechos humanos logra en algún momento de esta época oponerse o generar resistencia a este estado de homo sacer. Sí, yo creo que absolutamente. Yo creo que eso y el ambiente internacional de derechos humanos también ayuda mucho. Y hay que ver cómo se va a escribir la historia de los derechos humanos en México. Yo creo que esa es una asignatura también importantísima para entender cómo al menos pasamos del homo sacer al delincuente, pero que al menos es visible. El problema del homo sacer es que es invisible. Incluso el delincuente tiene rostro, no tiene una ficha, tiene un orden de presentación ante las autoridades, ante el juez, ante el Ministerio Público. El homo sacer no tiene nada de esto.
De hecho, Agamben tiene una especie de trilogía sobre el asunto. Tiene un libro que Somos Hacer, tiene uno que se llama Estado de Excepción, y tiene otro que se llama Estasis, ¿no? Que es como la sociedad en guerra civil. Son 3 maneras de acercarse a esta problemática que estamos viendo nosotros, el caso de la guerrilla mexicana, pues, ¿no? Es situaciones límite, digamos, entre el derecho y la política. Me parece que esa zona de grises es donde tenemos que escribir la historia. Escribir, quiero decir, escribir los historiadores. Pues no sé, Sergio, digo, evidentemente se me quedaron 2 cosas muy importantes en el tintero. Sí quiero hablar del mar, digo, ya no vamos a tener tiempos, no sé si les parezca, Sergio, que empecé la semana que entra también con esto, porque quiero hablar también de las policías, que era la segunda parte porque ahorita hemos hablado, digamos, del marco jurídico constitucional y en el Código Penal, ¿no? De suspensión de garantías y resolución social, en fin. Pero falta hablar de las policías, porque yo creo que para entender el fenómeno guerrillero debemos también que hablar de las policías, sobre todo de las policías locales, ¿no? Uy, perdón, que fue yo. Entonces, no sé si te parece, si les parece a los compañeros, lo podemos ir dejando aquí. Y la sesión que viene, entramos a hablar de las policías e inmediatamente hablamos del mar, ¿no? Para ir caso por caso de los grupos que conocemos. Muy bien, me parece muy bien. Y así continuamos con este tema y empezamos el de la siguiente sesión, ¿no? Ok. Muy bien, doctor. Entonces, pues daremos por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Adiós.